Ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Mientras hay un mundo, hermanos, que rechaza todo lo que es la existencia de Dios y de Jesucristo, hay y somos millones y millones de hijos de Dios por todo el mundo que proclamamos a un Dios vivo y maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que murió por nosotros, un Dios que ha dicho: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Qué precioso es estar en la casa de Dios, hermanos, y qué maravilloso es cantarle a Él. Estoy recordando una frase que es una frase muy bonita que estuve leyendo un día de estos, y esta frase dice: en la oscuridad recuerda lo que Dios te dijo en la luz. Porque muchas veces cuando estamos en medio de problemas, sentimos como que hay tinieblas que cubren nuestro entorno, nuestro alrededor, y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y muchas veces cuando la crisis golpea nuestra vida, ya sea una enfermedad como la que mencionó nuestro hermano esta mañana en relación a la esposa del compañero que iba a ir de viaje, que le mencionen a alguien la palabra cáncer, o que le mencionen una enfermedad tremenda en el cuerpo, es como que tinieblas cubren el cuerpo. Pero es ahí en donde esta frase me ha impactado mucho, porque dice: recuerda en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Y lo que Dios nos ha dicho en la luz es que Él ha prometido estar cada día con nosotros. Yo creo, hermanos, que el crecimiento espiritual es algo que debemos de definir día con día. Y la semana pasada hablábamos de que si usted quiere tomar el crecimiento espiritual en su vida, usted debe de establecer un compromiso de crecimiento continuo con Dios. Es decir, la vida cristiana no consiste en venir el día domingo a la iglesia. La vida cristiana no consiste en traer una Biblia debajo del brazo. La vida cristiana no consiste en decir que soy cristiano. La vida cristiana consiste en tener las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año, decir: yo tengo comunión con Cristo, yo tengo comunión con Dios. Porque yo le voy a decir algo bien interesante. Lo que le hace a usted cristiano no es decir que usted es cristiano. Lo que le hace a usted un cristiano son sus frutos, sus evidencias, su testimonio, su relación con Dios, su caminar con Dios día con día. Muchos pueden decir: soy cristiano, pero su vida rechaza lo que está diciendo. No va en coherencia a lo que está proclamando que es un cristiano. El crecimiento espiritual es un compromiso de crecer continuamente con Dios. Pero esta mañana quiero enseñarle un segundo principio que es muy importante. Necesitamos, hermanos, valorar las pruebas y circunstancias de nuestra vida como una oportunidad para perfeccionar nuestra comunión con Dios. Muchas veces nosotros podríamos decir: pero ¿por qué me vienen a mí las pruebas? ¿Por qué me vienen a mí los problemas? Yo soy un hijo de Dios, leo la Biblia, estoy orando, voy a la iglesia los domingos. ¿Y qué problema con mis hijos? ¿Y qué problema con mi marido? ¿Qué problema con mi esposa? ¿Y qué problema con mis vecinos? ¿O qué problema con mis compañeros de trabajo? ¿O qué enfermedad más tremenda me han detectado en mi cuerpo? Y comenzamos a pensar que los problemas solo son para nosotros y que Dios se ha olvidado. Pero vea lo que dice Santiago esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos 1 al versículo 4 esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos 1 al versículo 4. Y vean lo que Dios nos dice en su palabra esta mañana. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para la lectura de la palabra esta mañana en Santiago capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. El tema de esta predicación se titula: valore las pruebas de la vida y perfeccione su comunión con Dios. Valore las pruebas de su vida y perfeccione su comunión con Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí no solamente porque Dios nos ha bendecido, sino porque Dios, en medio de malas circunstancias,
Y en medio de pruebas tremendas a nuestras vidas, Dios nos ha sacado adelante. Y estamos aquí porque estamos agradecidos con Él. Y estamos aquí no solo porque estamos agradecidos, estamos aquí, sino porque amamos a un Dios maravilloso que en medio de las pruebas forja nuestro carácter, nos lleva a la madurez. Porque en medio de las pruebas nos enseña que Él siempre está ahí para ayudarnos y sacarnos adelante. Vea lo que Dios dice, Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué dice la Biblia? Para que seáis perfectos. Leamos juntos el 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pueden tomar asiento. Uno de los puntos, hermanos, de crecimiento espiritual en nuestra vida tiene que ver con el hecho de que muchas veces Dios prueba nuestras vidas no para que suframos simplemente, no simplemente para que nosotros tengamos un momento de tristeza en el corazón o para que pensemos que Él se ha olvidado de nosotros. Déjeme decirle algo muy importante. Cuando Santiago escribe esta carta, la está escribiendo a los judíos que se les conoce como los judíos de la diáspora, judíos de la dispersión, que en un momento dado de su vida la iglesia de Jerusalén se había quedado estancada, muy cómoda ahí en su iglesia, cantando salmos al Señor, recibiendo la palabra de Dios, pero se habían olvidado de un mandato. El mandato que Jesús les dijo en Hechos 1:8 fue: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén había caído, hermanos, en una comodidad tremenda, que se habían dormido en sus propios laureles. Todas las victorias, todos los triunfos estaban con ellos, pero ya nada pasaba. Un día Dios tuvo que mandar persecución a la iglesia de Jerusalén, y todos los cristianos de la ciudad de Jerusalén salieron dispersos, y fue la manera en que comenzaron a proclamar el evangelio. Santiago escribe a estos cristianos que están dispersos, regados por todas las partes del mundo, cristianos que estaban sufriendo una de las peores crisis de persecución espiritual. ¿Se recuerda usted de un emperador llamado Nerón? ¿Se recuerda? Ni a su perro le ponga Nerón, por favor. Su perro se va a sentir ofendido si le pone Nerón. Nerón ha sido uno de los emperadores romanos más trágicos de toda la historia. A los cristianos de aquellos entonces, ¿sabe qué hizo con ellos? Les puso brea en el cuerpo, los llevó a su palacio y los colocó en medio de los jardines, les colocó brea encima, les puso fuego, y cuenta la historia que esos cristianos andaban como antorchas encendidas, alumbrando los jardines del palacio de Nerón. ¡Qué persecución más dura! Hermanos, y a veces nosotros con una pequeña prueba ya no queremos caminar, ya no queremos seguir. Y estos cristianos estuvieron incluso a dar su propia vida por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Ahora Santiago les está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Suena lógico eso? No. ¿Suena razonable? No. ¿Suena eso como algo en que hay que alabar a Dios porque estamos pasando por diversas pruebas? Humanamente no, pero espiritualmente sí. Humanamente no, porque cualquiera diría: hey, ¿se te murió tu esposa? Regocíjate. Yo sé que algunos se regocijarían, pero no es el punto.
Se está incendiando la casa. Oh, hay que gozarnos porque se está incendiando la casa. Le detectaron una enfermedad incurable. Gózate en medio de esa enfermedad. Humanamente no se puede. Pero aquí está el punto. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque yo voy a decirle algo esta mañana. El gozo no consiste en lo que tú tienes. El gozo consiste en la obra que Dios ha hecho en tu corazón. El gozo no consiste si tienes mucho dinero o poco dinero. El gozo es una actitud interna producida por el Espíritu Santo. Y no importa si las cosas van bien o las cosas van mal. Yo puedo tener gozo a pesar de las circunstancias. Yo puedo tener esperanza en medio de la crisis, porque yo sé que Dios ha prometido sacarme adelante. Por eso yo puedo tener gozo en medio de las pruebas y en medio de las dificultades en mi vida. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Santiago? Dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mis hermanos, ¿cómo necesitamos paciencia? El propósito de Dios en medio de tu prueba es no solamente aumentar tu fe, es también aumentar tu paciencia. Hermanos, qué desesperados somos. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad en donde todo es rápido, todo es automático. ¿Quiere usted dinero? Saca su tarjetita, ¡pum! Pues si tiene, saca dinero. ¿Se ha fijado cómo son nuestros hijos cuando están pequeños? Papá, cómprame unos patines. No tengo, hijo. Ocupa tu tarjeta, papá. Piensan que porque uno tiene tarjeta, el dinero está ahí. Pero todo es mecánico, todo es automático. Mire, quiere calentar un poquito de arroz, 1 minuto en el microondas y el arroz. Hermano, sin andarse complicando tanto. Como me acuerdo yo en mi casa, traíamos la leña, poníamos la leña, agarrábamos unas piedras, comenzábamos a hacerle así. Ahora todo es automático, hermanos. Ahora las cosas son, hasta los niños ya cuando nacen, yo creo que ya quieren nacer caminando y corriendo. Es que todo es así. Pero Dios nos dice que las pruebas van a producir en nosotros un carácter de paciencia. Necesitamos, hermanos, saber, confiar y esperar una vez más en nuestro Dios. No tengo mucho tiempo, pero con esto de valore sus pruebas y circunstancias de la vida, yo quiero decirle, mis hermanos, en lugar de ir con quejas delante de Dios, vayamos con una actitud de agradecimiento. Señor, estoy valorando esta prueba que has dado a mi vida. Quiero valorar este proceso de prueba en mi vida, porque tú vas a forjar en mí un carácter diferente. Me vas a dar madurez, me vas a dar confianza, vas a establecer en mí una fe inconmovible, de tal manera que cuando más pruebas vengan a mi vida, yo tengo un carácter firme, espiritual, delante de ti. Porque es lo que Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mis queridos hermanos, el asunto no es tanto comprender las pruebas, sino aceptarlo como parte del plan soberano de la voluntad de Dios para nosotros. Usted, en medio de una prueba, usted va a decir: pero Dios, ¿por qué a mí? Y usted va a comenzar a tratar de entender el por qué las cosas. No se trata de entender, miren, la fe no es muchas veces como la matemática. La matemática lógica natural es que 2 por 2, ¿cuánto es? 6. No, 2 por 2 es 4. Y usted sabe que eso es lo lógico. Pero en la Biblia, cuando hablamos de fe, muchas veces la fe no va con la razón. Porque la fe se mueve en un ambiente sobrenatural que muchas veces nosotros no entendemos. Por eso no se trata de entenderlo, sino de aceptarlo como parte del plan soberano de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted lo que hizo Jesús estando en el huerto del Getsemaní? Él no decía: Dios, yo quiero hacer mi voluntad. Él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando yo entiendo que mi prueba, que mi problema, que la crisis que yo estoy atravesando tiene un propósito de Dios en mi vida, Señor,
yo lo acepto como parte de tu plan. Yo lo acepto porque tú vas a perfeccionar en mí un hombre nuevo, una mujer nueva, un hijo tuyo diferente, una hija tuya que no se va a amedrentar en medio de los problemas, que no se va a correr en medio del conflicto, porque estoy valorando este proceso de pruebas y circunstancias en la vida y voy a aprovecharlo como una oportunidad tuya para perfeccionar mi comunión contigo. Creo que ese es el propósito de Dios. Si usted tiene pruebas en su vida, mi hermano, pruebas económicas, dele gracias a Dios. Recuerde lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No trate de comprender el porqué, sino simplemente acéptelo como parte del plan de Dios. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios nos va a dar más carácter, Dios va a fortalecer nuestra fe y Dios nos va a llevar de victoria en victoria en Cristo Jesús. No olvides en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Leí una frase de un tal Shakespeare esta semana, en donde él dijo estas palabras: el temor tocó a mi puerta y la fe respondió y no había nadie ahí. Y esta es una gran verdad. El temor muchas veces puede tocar a nuestra puerta, pero cuando usted pone la fe enfrente y abre la puerta, usted se va a dar cuenta que el temor se ha ido y no hay nadie ahí, porque Dios le ha revestido de un carácter de fe. Y lo que necesitamos es cada día: Señor, ayúdame a entender y a valorar las pruebas y circunstancias de la vida como una oportunidad para que tú perfecciones en mí mi comunión con Él, contigo. ¿Sabe para qué son las pruebas? Para refinar nuestra vida. Dios nos va a purificar como purifica el oro. Y cada prueba en nuestra vida va quitando esas escorias de nuestro corazón, esas malas actitudes, esos momentos de arranque que tenemos. Porque, hermanos, a veces tenemos momentos de arranque, pero que Dios nos libre. Somos enojones, somos pleitistas, somos impacientes, hermanos, somos iracundos, inclinados a la ira. A veces cuando nos van mal las cosas decimos, hay gente que dice hasta malas palabras. ¿Y sabe qué quiere perfeccionar Dios? Tu vocabulario, tu carácter, tu forma de ser, tus actitudes, tu forma de pensar. Por eso yo le digo esta mañana: valore las pruebas y circunstancias de la vida como una oportunidad de perfeccionar su comunión con Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios desea perfeccionarnos por medio de las pruebas. Yo no sé cuál es su situación, su enfermedad, su crisis económica, su problema en el trabajo, la fatiga que usted tiene, pero de una cosa estoy seguro: que Dios va a ocupar las pruebas en mi vida para perfeccionar mi relación y mi comunión con Él. Denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana y pensemos siempre que Él ha prometido estar con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pido que nos ayudes y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Bendice nuestros diezmos y bendice, Señor, nuestras ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.